Señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos una noche más a Pozo Blanco al Día. Hoy vamos a pasar la noche al fresco con Antonio Jesús Moreno. Muchas gracias, un placer. Encantado de volver a tenerte aquí. Y bueno, de primera, un alegrón el volver al fresco. Digo un alegrón sobre todo porque con esto de la pandemia ha habido muchas actividades, sobre todo culturales, que se han perdido directamente, o sea, no se han celebrado. Eso ha propiciado que, bueno, sí, si estaban en tenguerengue, pues no se han retomado. El hecho de que eso no se haya planteado siquiera con al fresco da sensación de que efectivamente es un festival que ya está consolidado. Pues se supone, bueno, yo desde dentro es cierto que es más complicado jugarlo así, pero digamos que teniendo en cuenta el interés de la gente y la afluencia de público, desde luego no ha ido sino en crecimiento desde que empezó. Claro, lo del el COVID dichoso fue un varapalo, de hecho estaba ya cerrado hasta el cartel, sin contrato y demás, pero apalabrado como en la primera fase, y claro, fue un shock, aparte de en general para todo el mundo, para una forma de vida, un gremio que está bastante, en principio, desprotegido y al mismo tiempo cuyo medio de vida es, digamos, demasiado dependiente de fluctuaciones como esta, bueno, en este caso de reuniones en público, ¿no? Y claro, para mucha gente, igual que en caso de la hostelería, ¿no? Cosas así, pues ha sido un palo del que no se han recuperado. Lo que sí es cierto es que, desde luego, desde nuestro punto de vista, como compromiso también, porque es ya un compromiso casi vital de filosofía de vida, si lo quieres, no concebíamos que no fuera posible. De hecho, el año pasado fue determinante el paso porque, claro, se decidió hacer. Se decidió hacer incluso en unas condiciones en las que para todos eran muy artificiales, muy incómodas y aún así, claro, no podíamos quedarnos sin él. Desde luego no se creció el año pasado, pero se mantuvo como se pudo y desde luego también se pensó en ese tipo de público, en ese tipo de público que no va a estar bailando, ¿no? Que tienes que darle algo un poco quizá más intimista, más tranquilo, más, que, pues, no sé, nosotros hablamos, por ejemplo, de que, aparte de por presupuesto, no podemos traer a la Casa Azul, obviamente, pero si lo trajéramos era como, no puedo, ¿para qué me trae esto si lo que voy a hacer es pasar un mal rato? Claro. Lo cierto es que efectivamente, bueno, en condiciones como las que hemos tenido estos años, hay que decir aquello de que todo lo que no sea ir para atrás es ir para adelante. O sea, mantenerse ya es un auténtico triunfo. Desde luego, en el mundo de la música y sobre todo a un nivel que no es el masivo, ¿no? De grupos que entonces se podrían considerar quizá la clase media, por así decirlo, no haciendo un símil, que desde luego ya no lo son, porque ya solamente hay clase alta y clase baja, incluso lo alternativo y lo mal llamado para mi gusto indie hoy en día, es cierto que solamente hay el que está en todos los carteles, que además son una réplica unos de otros, todos los festivales que hay una burbuja real, y luego mucha gente que sobrevive, y sobrevive en salas pequeñas, que son las que lo han pasado peor, sobreviven en escenarios de mediano aforo. Y claro, pues el compromiso es también porque nosotros tenemos muchísima gente alrededor que ha sufrido eso y mantenerlo ya era un logro, pero con la clara convicción también de, por lo menos tal como terminamos el año pasado, y yo hablé con un grupo de gente que desde luego han sido claves para sacar adelante el festival este año, como Tomás Javier, Castro, Dr. Covabunga o Marce Moreno, mi hermano. Si no fuera por ellos, pero muy claro desde el principio que la intención era que creciera. O sea, una vez superado el varapalo, lo que tenemos que hacer es poner en valor esto y desde luego de parte del ayuntamiento un firme compromiso desde el principio porque desde luego a todas de los cambios, de las sugerencias que le hemos planteado ha sido muy fácil sacarlo adelante, pese a eso, a que son 2 días, que hay que ampliar el presupuesto, a que se ha mudado de la Salchi al Fuerte, porque este año en el Fuerte, y pues nosotros desde luego ni siquiera nos planteamos esto como algo que te vengas arriba y de repente creas que esto se pueda convertir en algo gigante, pero sí que el año que viene como poco mantenerlo. O sea que
Lo que sí está claro es que este tipo de iniciativa es un poco como las bicicletas. Si te paras, te caes. Sí, sí, O sea, totalmente. prácticamente estás abocado, no voy a decir a crecer, decir, o sea, no es bueno, pues este año 2, pues de aquí a 4 años tienen que ser una semana No, y de no, aquí a claro, 5 años claro, mes y medio, no, claro, o sea, claro, pero sí crecer. claro. Crecer que ya es mantenerte. O sea, ahí, como nos pasa todo, hay un punto en el que no podemos crecer más y vamos Ajá. para abajo, ¿no? Pero eh, en un mundo como el de la música y sobre todo, bueno, yo siempre defiendo que en Pozo Blanco ha habido una tradición bastante fuerte de la música en directo. Y desde luego, independientemente de que el paradigma musical ha cambiado y la gente ya no tiene esa motivación, los más jóvenes sobre todo, de asistir a música en vivo porque digamos que la experiencia es otra y ni siquiera el vivo es vivo 100%, que bueno, esto es una discusión absurda porque eso es lo de menos. Si la Sí. música es buena, da igual que te la lance un tipo o que suene, son dos cosas diferentes. Pero que se mantuviera esa tradición aquí en el pueblo, sobre todo también pensando que fuera está muy reconocido. Y eso yo lo digo siempre y también soy el primer a mirar, pero bueno, hay gente, sin ir más lejos, bueno, que forman parte de bandas que están muy bien, como por ejemplo Raúl Pérez con Pony Bravo, que son uno de los que vienen, o María en Cariño, hay gente del pueblo que está haciendo muchas cosas, y no solamente en el ámbito del pop, ¿no? Pero es una forma de enseñarle a la gente pues, que esto es algo muy chulo, que se puede disfrutar un montón y que es una experiencia que para nada tiene que ver con ponerte la música en el móvil, sino que es como una especie de rito, ¿no? Y ¿por qué no? Ver a alguien encima de un escenario, chicos, chicas, que veas que puedan ser en un momento dado un modelo, que es algo que tampoco conviene olvidar porque, sobre todo con el tema de las chicas, porque es cierto que es una alegría que de repente haya festivales que Ujú. piensen en la paridad y demás. Desde luego, nosotros siempre lo hemos tenido muy en cuenta, pero claro, entre que el presupuesto es el que es y que desde luego nosotros nos movemos en base a unos 20 30 grupos que están medio cercados, que pueden cuadrar con el presupuesto, luego no siempre pueden elegir el que más te gusta, desde luego Claro. no nos movemos por esos intereses, sino ver qué abanico de propuestas pueden cuajar guay y desde luego este año hay más que nunca, hay más variedad que nunca, o sea que en ese sentido hemos crecido. Lo cierto es que eh, es una apuesta de prácticamente, digamos, el doble. O sea, 2 días más grupos, volvemos a tener ese mercadillo También, que se echó sí. de menos. Realmente la apuesta este año, no voy a decir que arriesgada, porque vamos a ver, la gente que organizáis esto no sois nuevos precisamente. O sea, no es decir, nos Es la vamos a liar la puntilla. manta a la cabeza, o sea, lleváis aquí más tiempo ya que la puntilla en el almanaque, en todo este tipo de cosas sabéis perfectamente lo que hacéis, aunque pueda parecer por fuera que no, que bueno, es que esto se va improvisando, van sacando las cosas. Realmente Bueno, es una cuestión muy meditada este festival. sí, precisamente por el carácter del propio festival, por el presupuesto que es, porque desde luego en este pueblo hay muchísimos tipos de gente y cada uno quiere ver lo que le gusta y hay un tipo de gente que quiere ver lo que no le ofrecen otros. Pues desde luego para ese nicho sí estamos nosotros y tenemos el mismo derecho que cualquier otro y son ya muchos años, es que esto empieza, tú Sí. lo sabes, finales de los 80, principios de los 90. Por lo tanto, eh, el punto fuerte, digamos, del festival para mí sería el hecho de que está pensado como una, desde el principio, de hecho, cuando Rosy se encargó de la primera edición, está pensado como una noche de músicos cuyo fuerte es una autoría bastante personal, o sea, que el carácter de las propias bandas siempre ha sido el que ha llevado el evento por delante. Fueran dos, fueran tres bandas, fueran cuatro. Cada una de un género muy concreto y ofreciendo algo que no vas a ver desde luego si no te lo ponen delante. O sobre todo gente que a lo mejor no está tan en el mundillo, tan conectada a lo mejor. Pero para mí se mantiene eso como único marco en el que moverse. O sea, ofrecer algo que desde luego esté contrastado, que tenga su peso y su validez, en el sentido de que da igual que haya una persona o 20 o 200, que lo que vas a ver va a merecer igualmente la pena, y que son bandas que se diferencian del resto del mundillo y que no tienen nada que ver bueno, sí que pueden formar parte de una escena, de otra, pero es que yo pienso, ahora mismo me están pasando nombres por encima de la cabeza y es como que ninguno tiene nada que ver con el resto, Ujú. pero son muy fácilmente de identificar cuando lo oyes.
El último caso, bueno, lo más evidente así del último caso, los derbi motoreta, burrito cachimba de hace unos cuantos años, ¿no? Que, desde luego, tuvimos la suerte de que vinieron antes de que se convirtieran en un fenómeno nacional también. En ese punto ya nosotros no podemos contratar a nadie, pero en ese punto previo en el que la progresión es ascendente, pasó también con Cariño, y han tocado en toda España e incluso fuera, y dieron aquí su segundo concierto, su primero sobre unas tablas, porque el primero fue en una piscina, o sea que al final es como estar atento de lo que sucede alrededor y desde luego ofrecer algo que al margen, porque ya te digo, no nos movemos por intereses personales, eso sí sería descabellado y absurdo, más sabiendo las filias que tenemos algunos, pero sí pensando en que lo que es de calidad y ya que se defienda solo. O sea, no nos movemos por intereses que sean superficiales en el sentido de te voy a poner un fotocall para que te hagas tu selfie. Son una serie de valores que van más a la esencia de la música en sí que a todo tipo de distracciones. Y en ese sentido el tema del merchandising, para mí en concreto, yo creo que para el resto pensamos todos igual, es una prolongación. O sea, el hecho de hacer de eso un rito. O sea, lo material se está perdiendo y ya todo es digital o todo es intangible y todo está en la red, todo es más verdadero en la red que en la vida real. Pues nosotros queremos oler, queremos tocar, queremos todo lo que no podemos hacer con el COVID y participar de esa ceremonia pagana. Y realmente me gusta mucho eso que has dicho del rito, es que efectivamente tú te puedes descargar una fotografía, un PDF, imprimírtelo sin ningún problema, pero no es lo mismo que tener un póster, aunque tenga los dobleces, aunque tenga los bordes. Yo siempre he dicho que a mí me encantaría asistir una noche a la ópera, no por el hecho de escuchar una ópera en un teatro de la ópera, que también me encanta, sino por todo el rito que supone eso de ir todo trajeado con pajarita. El monóculo, ¿no? Para espiar a la... Es lo mismo que era un concierto de rock o a todo eso. Es decir, no es solo el hecho de escuchar música, es todo lo que rodea. Engloba, claro, igual con la música electrónica, ¿no? Es un rito, pues, he dicho pagano, pero en el cual vives cosas que no se pueden sustituir por esa otra, desde luego, o sea que... Bueno, como decimos, lo primero, importante, que no se despiste la gente, que no vaya la gente a la salcha y diga, uy, qué tranquilo está esto para la hora que es. Cambiamos de ubicación. Sí, el eco vendrá del otro lado del pueblo, en el recinto ferial, en el Fortín, en el fuerte del recinto ferial. Y bueno, para más detalles, el escenario estará en la parte más baja del fuerte, o sea que el público accederá por dentro del recinto ferial y accederá por la parte alta del fuerte. Y a partir de las 9:30, viernes 19, sábado 20. Ajá. Eso para que la gente se sitúe. Recinto ferial, Fortín, a las 9:30, tanto viernes como sábado. Y bueno, si te parece que pase a... Sí, bueno, lo primero, la entrada, como siempre, carísima. Sí, muy... Se tienen que ajustar el bolsillo. Sí, otra vez, entrada libre hasta completar el aforo y más si lo forzamos. Y habrá también barra, por supuesto, para refrescarse por dentro y picar algo. O sea que, bueno, también hay una zona en la que hay alrededor, ¿no? Pero bueno, nos salimos un poco del meollo del pueblo un poco para no molestar tanto a los vecinos. Es una zona que digamos que... Más libre. Que más libre, efectivamente. Y luego, encima, va a ser una noche de verano, pero de verano normal, no este verano infernal que hemos tenido hasta hace 4 días, con lo cual se va a estar hasta unas magníficas noches de concierto. Sí. De hecho, bueno, la paradoja es que puede ser que por primera vez haga fresco, que es algo que no ha sucedido, por lo menos que yo recuerde. Y eso, o sea, el hecho de darse un paseo y plantarse allí, que también es cierto que en los últimos años no había tampoco fiestas de la primavera, que se celebraba allí, por lo tanto, es una forma de darle otro colorido al verano y verlo desde otro punto de vista, además con un escenario potente y con un buen sonido y simplemente eso, echar un día en buena compañía y si vas solo te encontrarás allí con amigos que conoces. En el caso que bendito problema el decir dónde llevamos un festival de este, que tenemos el Silo, que tenemos la Salchi, que tenemos el ferial, que tenemos la Plaza de Toros a unas malas también. Claro, sí.
Desde luego, ya planteamos y se planteó desde el ayuntamiento la posibilidad de hacerlo en el Fuerte el año pasado con el COVID, pero claro, el espacio daba para menos asistencia de público, porque estaban contadas las sillas con sus metros, por lo tanto se respetó en la Salchi, pero es cierto que para mí, en concreto, siempre ha sido un sitio, en general todo el recinto ferial, que tiene unas posibilidades brutales, y el hecho de que se haga ahí un festivalillo diferenciado y también de renombre, entre comillas, fuera del pueblo, de las características que tiene, por supuesto, no se puede comparar con Sonorama o con Benicassin o Primavera Sound. Todavía. Bueno, desde luego no entra en nuestros planes. Sería demasiado quebradero de cabeza. Pero es cierto que no se me ocurre mejor plan. Desde luego, o sea, moverte a una zona un poco diferente del pueblo y luego la gente tiene la discoteca también cerca y si te quieres alejar un poco, escucharlo desde fuera y mirar el cielo estrellado, pues también es posible allí. Bueno, en total, 8 grupos son los que van a participar el viernes. ¿Cuál es el menú? 8 grupos. El menú empieza con Titín y la Toti Band, que es la última banda en el cartel, la primera en orden de actuación, a las 9:30. Y bueno, Titín en concreto es un gran conocido en Pozo Blanco. Para la ocasión, bueno, tiene un proyecto personal con temas propios que ya ha compartido en redes, un par de temas. Y han montado una bandita muy apañada con 2 percusiones, batería, también algún que otro conocido del pueblo en otras lindes. Y hacen, pues bueno, una mezcla, digamos que todo parte un poco de la canción de autor, pero hay un ramillete de variedad bastante grande, porque tiene desde bossa nova, hay a un punto de cubano, un punto de cumbia, un punto de África, o sea que desde luego lo enriquece con saborcitos bastante variados y yo creo que para empezar, aparte de como reclamo ver a alguien de tu pueblo presentándose con su proyecto, un buen cebo, ¿no? para empezar. Yo creo que es una muy buena forma para ir caldeando un poco el ambiente. Además, gente que, bueno, que aunque el proyecto sea nuevo, estamos muy habituados a verlos en un montón absolutos todoterrenos en el mundo de la música, todo ello. Y a escucharlo, ¿no? Porque también él, en concreto, su faceta de escritor de jingles ya es bastante reconocida en el pueblo y parte del valle, de la comarca. En este caso, claro, ya fructificado con su personalidad, que desde luego yo no sé él personalmente cómo lo verá de dentro, es más complicado verlo de dentro, pero desde fuera yo te digo, el otro día estuvimos también ensayando nosotros, compartimos al lado un local con otro y cada vez que terminábamos una canción nos quedábamos con la oreja pegada diciendo, esto suena muy bien, muy bien, sí, sí, sí. Luego sigue la segunda banda que es Dress Systems. Dress Systems son de Córdoba y bueno, es una banda que se formó, en principio era sin cantante, luego entró a formar parte de la banda Marta Gutiérrez, La Sira, que ya la conocemos también, estuvo en el festival hace unos años, que tiene un historial bastante amplio, no sé cuántos discos, cuántos temas, pero vamos, no para de producir música desde que tiene 15 años y cada vez con mayor progresión. De hecho, este año, aparte, bueno, como nota característica, también siendo ella del pueblo, pues está tocando con otra banda de Madrid, que son Expresidentes, que hacen, bueno, pues, el grupo, para los que les suene, del corista de Defcon 2. O sea, que está tocando muchísimo y con The Resistance, que sí veo yo que quizás es un proyecto más personal porque componen entre todos y ahí mezclan estilos con una facilidad pasmosa. Brutal como de una canción a otra te resuelven tanto, no sé, neo soul, por ejemplo, con música funky, tipo tirando para Rage Against the Machine, incluso rock andaluz. Tienen su remembranza ahí a los 70 andaluces, pero con la Sira cantando, rapeando encima y con mucha presencia de coros, también mucha percusión. Tienen su puntito de África, tienen su puntito de rock sin más. Y en Córdoba en el último año se han llevado como 2 o 3 premios diferentes con
pues eso, de la SER, de Planea Córdoba, un concurso de la Diputación, o sea, han arrasado con todo porque es una banda muy especial y en directo también te puedo decir que lo he podido ver, eh, es una fiesta, o sea, que para seguir yo creo que hacia arriba. Y luego la tercera banda sería Yakolev. Esta quizá te suene el nombre, te habrán cantado en la cabeza en alguna comida familiar con ellos, que es la banda en la que toca Pepe Cazorla, también un gran conocido. Bueno, ya estuvo aquí Yakolev hace unos años en la Plaza de Toros. Estuvieron en una fiesta del camp, Ajá. de manera, o sea, como una cosa puntual que venía de parte del camp, pero claro, yo por ejemplo no los vi o no estaba aquí y él desde luego me ha preguntado casi todos los años que si podía ser, pero claro, si no era por unas cosas era por otras, no ha podido ser hasta este año que ya que se concibió que fueran 2 días y más presencia de grupos con gente del pueblo, emergentes, que no hayan tocado de manera oficial, por así decirlo, formaran parte del evento, ya cayó por su peso. Y desde luego yo creo que se lo merecen también porque son una gente que han tocado un montón, han tocado no solamente, ya son de Sevilla, en su mayoría, sino fuera de Andalucía, en el País Vasco, mucho por el norte, y tienen un género que se ha ido refinando también con el paso de los años. Empezaron haciendo una especie de post-punk, un punto medio romántico, ochentero, anglosajón. Ahora, no sé si hace 3 o 4 años cambiaron el idioma al español y de repente han cogido un brillo y una lucidez a la hora de poner en palabras sobre negro sobre blanco lo que quieren decir y llegando al oído de más gente, porque en el idioma que todos hablamos, pues se han convertido, de repente se han convertido en una propuesta, como conocemos seguramente alguna que otra, que está en el top. Y ellos hacen su trabajo de hormiguita y creo que los últimos temas, creo que han presentado incluso uno este último año, o sea que también vienen presentando nuevo material y tienen muchísimas ganas de dar darle su carácter y su personalidad a esa parte de la noche que yo creo que también va increciendo, que desembocaría al final en la banda, en este caso sí es una banda consagrada que no son de aquí, porque hemos repartido. El sábado hay una banda local, entre comillas, y el viernes 3. Y el viernes termina con una banda de fuera para que tuviéramos también ese reclamo de un consolidado. Y el sábado las otras 3 sí que son también consolidadas. Terminaría el viernes, como digo, con Los Fusiles, que desde luego han aparecido en el panorama nacional como hace no mucho tiempo, como hace 3 o 4 años así. Y han pasado por delante de todos, porque viniendo de Sevilla, que también es un sitio que tiene mucho foco puesto, y sobre todo el foco puesto en algo que no tiene nada que ver con ellos, porque ellos lo que hacen es al final pop rock de toda la vida o rock and roll de toda la vida, ¿no? Tiene una influencia de Burning, de Gabinete, la influencia de los Ronaldos primeros, los Enemigos, por supuesto, o sea que tienen todo eso y lo bueno que tienen es que su personalidad te hace escucharlo y decir, estos son Los Fusiles. O sea, te puede sonar a una cosa u otra, pero cuando escuchas el disco entero, han hecho 2, te das cuenta de que esta gente tienen algo que decir y lo tienen que decir ellos porque es lo suyo, es su universo, ¿no? Un poco yo comentaba hace poco con otro artista que a pesar de que son muy reconocibles los ecos, se reconoce perfectamente su propia voz. Exacto, exacto. Y en este caso también en concreto la propia voz de Pablo, pero es muy curioso porque no es normal, o sea, hay bandas, sobre todo que se mueven en esos géneros, que puede pasar de lo underground macarra a lo más comercial, entre comillas, como por ejemplo, bueno, pues música como por ejemplo hasta el extremo de gente como Fito, ¿no? O cosas así, que son perfectamente radiables, pero lo identifica, o sea, identifica el resto de cosas, pero en el momento en el que escuchas y te metes en lo que están haciendo, ya la siguiente vez que lo oigas vas a decir, son Los Fusiles, ¿sabes? Por lo tanto, yo creo que para cierre, el segundo disco creo que tiene un par de años, que ya con el que se consagraron Victoriosa, perdón. No es lo mismo una cosa que la otra.
y hace cuestión de 2 o 3 semanas han sacado un single nuevo que es la presentación de lo que será su siguiente disco. Y también vienen eso, con algo nuevo bajo el brazo y con mucha ganas de actuar por aquí porque ya conocían el festival y ya otro año estuvimos cerca de traerlos, pero no ha podido ser hasta este. O sea que nosotros deseando verlos y seguro que mucha gente ahí fuera los conoce ya y los que no se los encontrarán Y disfrutará. y le darán el visto bueno. El sábado cambiamos las tornas, como decíamos, es decir, el viernes grupo por lo menos con presencia local, el sábado pasa lo contrario. Al contrario, sí. Mantenemos ese ganchito de gente del pueblo, que bueno, gente del pueblo, en este caso Marchica, es una banda que se formó, que formamos, porque yo formo parte de la banda, y mira que no quería tocar este año, pues hemos tocado con algunos hombres, toqué también con Catenacho. Es cierto que la intención es que no repitan las bandas o que no repitan porque sí, si han cambiado de formación y hay un proyecto nuevo en el pueblo que encaje en esa... Siempre tiene que ser un grupo con una carrera propia, personal, con temas propios, y en este caso son de emergentes. Más que nunca en el caso de Marchica, que lo formamos el año pasado en mayo, porque con la vuelta de un amigo desde Estados Unidos, un amigo que estuvo aquí hace 5 o 6 años. Nos conocimos entonces, tuvimos ese clic de mucho background en común, mucha música en común, gusto por grupos ruidosos de los 90 como Dinosaur Jr., Pavement, Pixies, o el grunge, o un poco por ahí. Y siempre quedábamos, siempre que hablábamos, decíamos, tenemos que tocar juntos algún día, hasta que se han vuelto él y su chica, que es del pueblo, por lo tanto él se puede, es ya medio mestizo. Viven en Málaga, eso sí, y bueno, desde que nos juntamos para echar un rato, de repente yo llamé al bajista y dijimos, bueno, esto suena guay, queríamos grabar un tema, luego dijimos de grabar 3 y luego grabamos 11 y hemos sacado el disco y hemos tocado, bueno, por ahora una sola vez en vivo de manera oficial. Tocamos en La Serquía en Córdoba hace un año con los hermanos Dalton. También una buena forma de ponerte a prueba tu primer concierto. Y la verdad que fue muy bien y nos están saliendo bastantes cosillas. Bueno, en Granada, en Córdoba, en adelante en Málaga. Y tenía que pasar. O sea, por mucho que yo me negara, tenía que pasar que tocáramos y que dijéramos hola. En este caso sí en inglés, pero bueno, es un proyecto que yo creo que al que le suene un poco ese género lo disfrutará, porque mantiene esa honestidad y esa falta de prejuicio a la hora de subir el volumen más de la cuenta o soltar un grito fuera de tono. Y a los que no les suene, seguramente si lo escuchan desde lejos se acercarán como diciendo ¿qué está pasando ahí? No sé qué, pero algo interesante. Suena bien. Luego, el segundo grupo sería la banda Cápsula, que son de Bilbao, aunque en origen 2 de ellos son de Buenos Aires, son pareja. Voz y guitarra y la bajista ella, Martín y Connie. Y bueno, es una banda que... en este caso a mí sí que me gustan desde hace muchísimo tiempo, a gente que conocemos también, los que no lo han visto ya, por ejemplo, también tocaron la última vez en el Sonorama, creo que tocan mañana en Oviedo. O sea, son una gente que no paran de tocar, hacen de la música un oficio y como prueba de ello han actuado, llevan 12 años de carrera, 20 años de carrera, 12 discos y han girado pues, por toda Europa, han girado por Reino Unido, han girado por Sudamérica, han girado por México, por Estados Unidos. Le falta la parte oriental, ya tendrán que ir tirando para allá, que parece que se maneja mejor. Pero es una banda de rock and roll de lo que para mí es la esencia del rock and roll. O sea, cada disco tiene un carácter un poco diferente. Puede ser de punk a progresivo, a psych rock o a noise rock de los 90 o rollo más clásico tipo Iggy Pop. O David Bowie. De hecho, uno de sus discos versionaron íntegro Ziggy Stardust de David Bowie y es una apisonadora en vivo, son 3 personas, pero desde luego es un exorcismo de todos los pecados en este caso y de todos los males. Por lo menos se te olvida todo lo que sucede alrededor durante la hora y pico que durará ese concierto
Y como he dicho también esta mañana, cuando fue, bueno, en el ayuntamiento, en la presentación, se han dado una serie de circunstancias de que se cayera un grupo y de repente a ellos se le cayera una fecha que ha cuadrado que vienen aquí y es un accidente celebrado por todas. O sea que los jodidos es los que tocan después de Cápsula, porque tienen un nivel como si fuera a tocar después de los Who, en los 70. Bueno, los que tocan después tienen suficiente personalidad también como para subir a un escenario. He tocado antes Cápsula o Imperio Argentina. Y son Pony Bravo. Han estado ya en el pueblo, pero es cierto que hace mucho, mucho tiempo, bueno, igual más de 10 años, 12 años quizás, y en principio Pony Bravo era como una promesa. Ahora desde luego yo creo que ya es un grupo de culto que pasa a la historia y pasará a la historia como pionero de muchas cosas, de muchas formas de hacer las cosas que hasta entonces o bien no se hacían o bien eran un poco tabú, o bien eran algo incluso, diría, marginal. O, por ejemplo, cuando no estaba tan de moda cantar en andaluz y mezclar flamenco con una serie de cosas, o por lo menos no era tan clamor, lo hacían ya ellos y te mezclaban flamenco con, bueno, te cantaban por La Niña de los Peines, te cantaban por Morente o te cantaban La Niña de Fuego, o copla, o tienen siempre alguna canción, han hecho palos como una zambra o una zambra electrónica o una guajira que tiene un punto como medio surfera. O sea que te puede hacer una idea. No te puede hacer una idea porque hasta que no lo ves no te das cuenta. Pero aunque suena vendría muy a pelo la expresión aquello del romperse la camisa, yo más bien creo que alguna gente se rasgaría las vestiduras, más bien, que es medio lo mismo, pero no tiene el mismo sentido, porque bueno, estamos hablando de un campo en el que hay muchísimos puristas, que todo lo que se salga de la guitarra pura y dura, y ya le ponen muchas quejas al cajón flamenco, que introdujo nada menos en España, nada menos que Paco de Lucía, y por eso perdonan el cajón. Claro, y antes pasaría con alguna otra cosa, ¿no? No sé, la primera palma seguro que dirían, no metas la palma ahí, o yo qué sé, no sé. Pero en su caso no es baladí lo que ha dicho, porque es cierto que es uno de sus motores, ¿eh? O sea, si ven un charco que pisar y una provocación que afrontar, desde luego no la hacen porque sí, sino que ellos son gente comprometida y gente reivindicativa. De hecho, bueno, sin ir más lejos, ellos grabaron como banda un disco con el Niño de Elche, que tiempo después de que empezaran ellos, no solamente se ha enriquecido con eso, sino que lo ha llevado a otros niveles, ¿no? Y en este caso Pony Bravo, pues bueno, no tienen ningún complejo a la hora de disparar donde duele. Y se ponga a tiro el flamenco, se ponga a tiro la política, se ponga a tiro las drogas, se ponga a tiro pues la propia industria musical. Se meten en el charco, incluso bueno, la iglesia, en fin. Son una gente que al margen de lo divertido de su música y de lo arriesgado también, porque no se han conformado con repetir una fórmula, sino que han ido convirtiéndose cada vez en algo mucho más personal y mucho más incluso experimental por momentos. No han perdido nunca de vista esa forma de enfocar el contenido de sus letras, yendo a eso, con humor, a todo ese tipo de temas tabú o ese tipo de temas que supuestamente son intocables o no tan intocables, que todo el mundo los critica, pero ellos le pueden dar una vuelta en un momento dado, incluso haciendo autoparodia, o sea que son autoconscientes, pero se mueven, le gusta moverse por terrenos desconocidos para sacar algo jugoso. Esto sí es cierto, como nota anecdótica, no son un grupo local, pero tienen a un miembro del pueblo, Raúl Pérez, que antes era y es su productor y su técnico, sino que ya forma parte de la banda, o sea que bueno, también le sonará a alguien. Y para cierre, también un grandísimo plato de cierre sería La Perra Blanco, que es un power trio de Cádiz, que bueno, pasa un poco también parecido como los Fusiles, los del día de antes, que en muy poco tiempo se ha convertido en una artista consagrada, cuando hace un par de años parecía como una promesa que quizás el día de mañana hacen rockabilly, y no lo saques de ahí. Igual hacen rock and roll, igual hacen blues, igual psicobilly, pero todos son dentro del mismo cajón. Ese cajón también bastante purista, pero en su caso es algo que parece que corre por las venas
de los tres. Sobre todo de ella, de Alba, Alba Blanco, que tendrá 23, 24 años, no sé cuántos años tiene, y aparte de tocar muchísimo en los 2, 3 últimos años, cada vez, no sé si es que los propios conciertos le sirven de ensayo, cada vez van mejorando y tiene una técnica a la guitarra impresionante y una capacidad vocal y una soltura a la hora de ganarse al público que es puro magnetismo, es brutal. Y la banda, bueno, con contrabajo y con batería, que de luego pongo a prueba, bueno, igual no te gusta y sales disparado allí, pero pongo a prueba al que se le empiece a mover un poquito el pie o al que esté quieto, que se lo haga mirar, porque desde luego algún problema tiene si no se contagia de la vibración, porque es brutal la fiesta que montan en vivo. O sea que muy Además, recomendable. lo que hacía un Power Trio, la más clásica y rancia formación de rockabilly, la mínima, imprescindible. Sí, sí. O sea, Es como lo más desnudo que ahí no hay donde esconderse. Desde luego, si hay un fallo se nota. No hay una segunda guitarra en la que tú te puedas apoyar ni quien te cubra. O sea, ahí si falla uno, falla y se ve. O igual no se ve porque son tan buenos que igual lo notan ellos y nadie más. Pero sí, es que es muy valiente plantarse delante de un micro que se haya subido a un escenario alguna vez, sabrá que, aunque sea para responder una pregunta de un concurso, sabrá que es algo que te pone nervioso y que te cuesta, y porque por mucho que lo trabajes, siempre hay como una especie como si fuera la primera vez de algún modo. Yo por lo menos lo he experimentado así. y menos mal que se siguen teniendo esas mariposas en el estómago Sí. cada vez También que, habrá quien se suba como si fuera un funcionario de correo, ¿sabes? por desgracia, también. Sí, pero en este caso es cierto que algo que es incontestable porque por cada sitio por el que ha pasado, y este verano está tocando en todos lados también. También ha hecho un par de giras o tres por Reino Unido, que hay una gran afición por ese género. También está ya siendo reclamada por tierra estadounidense. De hecho, yo me la imagino haciendo un solo a dúo con, con los Stray Cats y me parece que estaría más que a la altura. Por lo tanto, bueno, baile, diversión y como para cierre, yo creo que es cuando también somos menos exigentes y si por lo que se te estás quedando un poco dormido o algo, se te va a pasar rápido. Se va a pasar rápido. Una de las cosas que me duele bastante constatar es que, es decir, cuando yo era joven, o sea, uno recurría a las emisoras de radio, sobre todo algunas, para intentar, para estar al día de la música y medio lo conseguíamos. Ahora es complicado. O sea, porque normalmente lo que se radia en casi todas las, e incluso, bueno, qué decir, las emisoras de radio que todavía son un refugio de la música, porque en las distintas televisiones lo cierto es que no se escucha música en directo de lo que hay ahora prácticamente nada, pero prácticamente todos estos grupos que a mucha gente les va a sorprender decir, pero vamos a ver si esos no son los 10 o 12 nombres que habitualmente salen. Que además Esto no me interesa porque no es el apellido. Eso que se llama el mainstream, que por desgracia, por lo menos en España, no sé si pasa igual en todos los países, pero cada vez va tendiendo más a parecerse todo, incluso las voces, sobre todo desde que se inventó el infame autotune, hasta toda la... Más jodido diferenciarte ahí, claro. Pues sí, desde luego, yo siempre he considerado que España en su mejor momento era bastante rácano en ese sentido, ¿no? Desde las instituciones públicas, aunque luego hay muchísimas ayudas y muchas formas de ayudar y de mantener, desde luego la cultura de la música en directo en televisión se perdió en los 80, en los 90 se intentó medio recuperar, hace poco de hecho hubo un programa, pero ya digamos que entran en juego otra serie de factores. Y por ejemplo, es cierto que en la música nos ha pasado un poco igual. Bueno, aparte de los 12 nombres 12 nombres y 12 canciones, que además en cualquier radio que te pongas te la repiten al día. Si pasas las suficientes horas, la repiten en el mismo día. Pues teníamos un nicho, un reducto antes, ¿no? Hay un poco, que era la casa de Radio 3, que al final, pues yo creo que se ha convertido un poco también en un...
pues tampoco quiero ser aquí muy crítico, pero bueno, sí es cierto que se ha convertido cada vez en algo un poco más extraño y más difícil de cubrir ese nicho porque hay tal cantidad de música y hay tantos estratos y tantos géneros completamente diferentes que incluso para mí la radio, fíjate lo que te digo, bueno, yo tampoco no estoy diciendo nada que no sea conocido por todo el mundo, ya ni siquiera es el medio. Todos sabemos que el medio es Internet y los podcasts tienen el mismo peso, no el mismo que una radio pública, una radio como Radio 3, pero sí es cierto que mucha gente ya no se acuerda de buscar música en la radio o ponerse una emisora para tomar notas, sino que simplemente, bueno, aparte, yo tampoco soy, fíjate, soy menos amigo del algoritmo que del autotune. Que tampoco soy amigo, quiero decirte, pero sí es cierto que considero que ahí está la pelea realmente hoy en día. O sea, los grandes gigantes de la música en streaming, ¿no? O los canales de YouTube, o Spotify, Amazon Music y demás, ahí hay otra injusticia ya no solamente bueno, con los 12 eso no lo sé, pero con el resto de la gente, de luego sí que es muchas veces incluso insultante. Pero yo sé de mucha gente que eso, que se va buscando en Spotify, que se va buscando en YouTube. Yo lo que reto a la gente es que traten de buscarle la grieta al algoritmo, ¿sabes? O sea, escuchar música muy diferente de forma que tu algoritmo ya no sepa por dónde salirte, que ya no sepa qué recomendarte porque tengas pues, en tu discoteca, aunque sea en el móvil, a favoritos tan dispares como yo que sé, pues no te voy a decir Rosalía, pero bueno, traperos como fandangueros, como sevillana y como tecno. Yo recomiendo a la gente que escuche cuanto más música diferente mejor y desde luego cada uno tiene sus propios gustos, pero hay mucha música latina genial y incluso yo ese prejuicio me lo quité hace mucho tiempo, que hasta en el trap y en la gente que usa autotune se puede hay música, para mí hay música buena y mala, o bueno, no simplemente buena y mala, sino la que te apela de algún modo o la que no te dice nada. Y fíjate, yéndome a mí fuera de plano y de onda y de edad y de físico, entiendo que haya mucha gente a la que le pueda mover ese tipo de música más urbana y más marginal también, podemos decir hoy en día. Yo lo único que le recomendaría a la gente es eso, es decir, si quieres elegir, elige, pero prueba el menú, aunque solo sea una vez. Pero sobre todo es que lo mejor que tiene este tipo de cosas es que no hay que elegir, que te puedes quedar con todo sin ningún problema, es decir, ahora pon lo que te apetezca, porque lo mismo un día te levantas muy de cumbia y otro día te levantas muy death metal y no hay Y eres la misma persona. y si bueno, alguien tiene algún problema con eso, pues como decíamos antes, que se lo hagan mirar, porque os podemos asegurar que hay algunos que somos así, y yo decía, bueno, cualquiera que me conoce decía antes que a mí me encantaría ir a la ópera en ese plan, pero que también echo de menos por aquí algún concierto de heavy metal, de lo más así. De ir con tapones y salir con el pitío y Sí. un par de días. Sí. La verdad que sí, porque es otra ceremonia también. Desde luego, y se me olvidó antes comentar, por si el abanico fuera insuficiente para el personal, va a haber también un DJ como en otro año, poniendo un repertorio también. Ese tipo sí que tiene también una discoteca bastante amplia y variada, y no descarto que caiga algún tema más heavy de la cuenta. O de la cuenta, que se supone que el DJ es el Chino, de hecho es el Chino, que es un gran conocido en la escena en directo en Córdoba, el promotor del teatro Aserquía, bueno, no del teatro de la Aserquía, pero sí de la Aserquía, el ambigú de la Aserquía, y bueno, lleva siendo el pulmón de gran parte de la escena, digamos, alternativa en nuestra provincia. O sea, hay muchísimas bandas que van allí y en este caso el mérito es suyo. Además, por si fuera poco, aparte de que es un tío con un gusto bastante contrastado, pincha muy bien. Yo haciendo mucho coincidimos en una fiesta y
Y estábamos todos un poco ahí a la expectativa diciendo, ¿por dónde va a saltar? Y nos pegó un repaso bastante bueno. Y aquí, claro, pues, siendo entre actuaciones y el tiempo que dé al principio y al final, yo no me iría si fuera el público, porque puede seguir bailando, puede seguir disfrutando hasta las 4 que nos pueden echar de allí. O sea que hay que tenerlo muy en cuenta también, porque no va a haber ni un momento en el que te dé tiempo a estar en silencio con el run run de tus pensamientos. Te tienes que ir un poco lejos para eso. Ojalá que al día siguiente la gente le cueste trabajo levantarse de la agujeta, Sí, sí, de estar saltando. Sí, sí. Pues maestro, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Placer. Es un placer. Esto se nos ha ido largo y ya vamos cortando porque si por ganas fuera se pueden imaginar ustedes. Y en concreto, con respecto al festival, pues lo único que puedo decirle, vamos, pónganse la excusa que les dé la gana. Que a dónde vamos a ir, que estemos mejor que allí, que está fresquito, que además hay bar, que va a haber música, tal, que hombre, apetece ahora que pónganse la excusa que quieran, pero dense la oportunidad de ir, que seguro que no se van a arrepentir. Y en cualquier caso, nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Pozo Blanco al Día. No falten, que pasamos lista.